Bueno, hola de nuevo a todos, buenos días. Vamos a dar comienzo al webinar sobre calidad de datos aplicada a los datos de contactabilidad. Mientras que termina de incorporarse los asistentes, bueno, quiero agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestra presencia en este webinar y agradeceros el interés que demostráis por la materia. Bueno, por organizar un poco este webinar, si os parece, cualquier pregunta que tengáis, por favor, ir reflejándola en el chat de la aplicación y una vez que acabemos, pues procederé a su lectura y respuesta. Mi nombre es Luis Martínez. Entre otras funciones, estoy a cargo del producto de calidad de datos MedDataQ dentro de Datacentric. Y bueno, pues sin más demora, comenzamos con la presentación. Gracias. Bueno, como os adelantaba, en el día de hoy pues quería hablaros de la calidad de datos aplicada a los datos de contactabilidad. En primer lugar, por aclarar un poco algunos conceptos, es que decir, oye, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de calidad? El término calidad, si nos vamos a un diccionario, pues se define como la propiedad o el conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Es decir, aquí ya vemos que es un concepto asociado al valor de un bien, del bien o del objeto sobre el que se aplica. A mayor calidad, pues mayor valor de ese bien sobre el que se aplica. Es un término este de calidad que también va muy asociado con el trabajo especializado. Un trabajo artesanal, un trabajo hecho manualmente, consideramos siempre que tiene más calidad que aquello que se hace en serie, en cadena. Y luego también es un concepto que está muy ligado a otros factores como la apariencia del producto, la marca, el servicio que lleva asociado. Entonces, por tanto, cuando aplicamos calidad a los datos, lo que estamos haciendo es actuar directamente sobre las propiedades de los datos, mejorándolos y, por tanto, aumentando su valor. Aplicar calidad de datos significa aumentar el valor de esos datos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad de datos? El término de calidad de datos es un término relativamente reciente, ¿no? Tiene poco más de 25 años, pero es un término ya muy maduro entre nosotros, ¿no? Antes de calidad de datos se hablaba de normalizar datos, estandarizar datos, hacer limpieza de los datos. Si tratamos de definir el concepto de calidad de datos, nos encontramos con diferentes acepciones para este concepto, ¿no? Puede haber una un poco más filosófica, por decirlo de alguna manera, que es aquella que dice que la calidad de los datos es el grado con que los datos reflejan exactamente el mundo real que representan. Tenemos una un poco más acercada a la realidad, en la que dice que la calidad de los datos es el grado con que los datos permiten satisfacer los objetivos de la empresa de forma eficaz y eficiente. Pero quizá yo me quedaría con una definición un poquito más exhaustiva, que dice que la calidad de los datos es el arte o ciencia de mantener la información de las organizaciones completa, precisa, consistente, actualizada, única y, lo más importante de todo, válida para el fin para el que se creó. Bien. De nada nos sirve aplicar calidad a datos que no vamos a usar, que no vamos a sacar valor de ellos. Entonces ahí es muy importante tener esa parte clara. El concepto de calidad de datos es un concepto que se ha convertido en los últimos años en fundamental para los procesos de negocio. No hay negocio que no tome una parte muy importante de sus decisiones en función de los datos, en base a datos. Y si esos datos no tienen calidad o no están limpios, pues por supuesto pueden no solamente hacernos tomar decisiones no correctas, sino equivocarnos gravemente.
Los datos, además, se han convertido para las organizaciones en uno de sus principales activos. Un activo a monetizar, un activo del que sacar partido, un activo que me permite mejorar mi negocio y crecer. Por tanto, si tenemos datos de mala calidad, esto nos va a suponer costes. Costes en tiempo, en dinero, lo peor, tomar decisiones erróneas. Es un concepto este de la calidad de los datos que es innegable, que afecta a la competitividad de las empresas. Empresas que se basan en datos, que hacen análisis en torno a datos de calidad, son más competitivas que aquellas que no lo hacen, aquellas que no tienen en cuenta todo lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Y todos los datos que diariamente les están llegando desde diferentes fuentes. Es un concepto con una relevancia enorme y cada vez mayor, tanto en sectores públicos como privados, tanto desde el punto de vista de sectores educativos. Cada vez hay más comunidades, más grupos, tanto físicos como virtuales, que hablan de calidad de datos, enfocados a temas de calidad de datos, ¿no? Hay más expertos en la materia, más interés por ir adelante con este tipo de proyectos. Y luego es un concepto que toma más importancia y más relevancia, si cabe, en periodos de crisis como los que estamos atravesando, crisis económicas, sanitarias, sociales, en algunos lugares, hacen que este concepto tome más peso y tome más relevancia. ¿Por qué? Porque cuando todo va bien, cuando no estamos en periodo de crisis, bueno, pues tenemos siempre esa mayor facilidad de invertir para hacer cosas. Y invertir dinero en múltiples acciones que cuando estamos atravesando estos periodos de crisis muchas veces no podemos realizar. Y si nos damos cuenta, tenemos un activo dentro de las compañías muy importante que nos pueden ayudar a posicionarnos, a prever acciones, a prever pues, pérdida de clientes, a prever bajadas de ingresos. Todo esto en base a los datos, por lo cual este tipo de actividades, este tipo de trabajos es más relevante si cabe en estos momentos en los que la situación no es todo lo buena que nos gustaría. ¿Qué problemas trae consigo tener una baja calidad en nuestros datos? Pues principalmente nos encontramos con una información inválida o incompleta, que no se puede usar porque efectivamente no está suficientemente completa para poder usarla. Nos provoca una comunicación deficiente y poco personalizada con nuestros clientes. No tenemos una visión única de nuestros clientes. No sabemos, por ejemplo, que tenemos un cliente que lo es de varios productos, que nos ha comprado varias veces. No diferenciamos clientes de potenciales clientes y en campañas pues, estamos mezclándolos sin distinción. Muy importante, tenemos información inexacta en todo nuestro proceso de analítica de datos. Queremos analizar datos, pero como no tienen calidad y no están suficientemente limpios, los resultados que arrojen van a ser inexactos. No conocemos al cliente, no conocemos el entorno en el que se mueve. Tenemos problemas con envíos a domicilio, con devoluciones postales, con entregas, todo el tema del mundo e-commerce y paquetería, logística, se encuentra este tipo de inconvenientes a diario. Tenemos muchos recursos dedicados a la gestión del dato. Un dato sucio lleva mucho más trabajo y más recursos que un dato limpio. Podemos estar en riesgo de incumplir normativas. Cada vez hay más normativas que afectan, que se basan o que requieren tener datos limpios, de calidad, reales, validados, verificados. Y por último, también incluso tener baja calidad está ayudando al aumento del fraude. Cuando tenemos datos limpios y de calidad y reputados y verificados, de alguna forma estamos también ayudando a minimizar el impacto del posible fraude. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. ¿Por qué se recomienda invertir en calidad de datos? Pues bueno, pues porque conseguimos convertir esa información incompleta en información útil y veraz para la compañía. Conseguimos mejorar la imagen de la empresa. Cuando recibimos una comunicación, un paquete y vemos nuestro dato reflejado ahí, pues no es lo mismo que ese dato pues, que está tratado con cariño y con limpieza frente a tener el dato ahí pues, inexacto, incompleto. Tenemos una visión única de nuestros clientes, es fundamental conocerles bien, saber que un cliente nos ha comprado 3, 4, 7 veces
y no que cada una de esas compras las estemos considerando como compras independientes. Esto nos va a ayudar a ver clientes fieles, a poder crecer en esos clientes, ¿no? A tratar de buscar a aquellos que no son tan fieles y que no han repetido en sus compras, ¿por qué? ¿Qué es lo que les ha motivado a continuar con nosotros? Vamos a hacer un análisis mucho más eficiente de los datos. Vamos a tomar decisiones correctas en base a esos datos. Vamos a optimizar todas las entregas postales. Fundamental, importante, reducir costes, lo que todos andamos buscando. Nos va a permitir tener datos limpios, pues cumplir con la legislación vigente y, pues vamos a ayudar a prevenir el fraude. Entonces, por eso, nuestra recomendación de invertir en calidad, invertir en calidad de datos. Cuando hablamos de calidad de datos, desde el punto de vista de Data Centric, nos basamos en 4 pilares fundamentales. Uno, el que tiene que ver con la normalización, ¿no? Pues, limpiar, estandarizar, corregir todos los datos de contactabilidad que tenemos de nuestros clientes para que aporten más valor al negocio. Por otro lado, como ya hablaba antes, hacer duplicación, identificar aquellos registros duplicados que existen en la base de datos para poder tener una visión única de nuestros clientes y, por tanto, pues poder dirigirnos a ellos con un mayor conocimiento. Muy importante también la parte de validación, verificar ciertos datos de contactabilidad, verificar que son correctos, que cuando nos dirigamos a ese dato, ya sea un teléfono, un email, una dirección postal, pues tengamos la certeza de que es correcto. Y luego, por último, también fundamental, los procesos de calidad de datos nos van a ayudar, por un lado, a realizar labores de enriquecimiento, añadir información a la base de datos que no teníamos en un origen y llevar a cabo procesos de analítica sobre esos datos normalizados, deduplicados, validados y enriquecidos. Para nosotros, en Data Centric, estos 4 son los pilares fundamentales en los que basamos la calidad de los datos. Y bueno, con esta pequeña introducción, sobre todo lo que quería comentaros son pues, diferentes casos de uso que nos hemos encontrado a lo largo de los más de 20 años de vida que tenemos, pues para que podáis tener ya un acercamiento más aterrizado de cómo hemos ayudado a diferentes compañías a mejorar su operativa diaria a través de procesos de calidad de datos. Por ejemplo, en primer lugar os quería comentar pues, un caso muy interesante de visión única de cliente, ¿no? En una gran corporación que tenía un data lake con más de 300 millones de registros procedentes de más de 30 fuentes de información, pues sin ningún tipo de regla de control, ¿no? Esta corporación pues contaba dentro del grupo con una empresa de comercio especializado que financiaba estas compras a través de un banco del propio grupo. ¿Qué ocurría? Tenían un modelo de negocio que premiaba al vendedor por obtener nuevos clientes de financiación al consumo. Es decir, cuando una persona llegaba a hacer una compra y quería financiar, si era un nuevo cliente para el banco que iba a llevar a cabo esa financiación, el comercio pues, se veía beneficiado con una serie de bonos adicionales. ¿Qué pasaba entonces? Que para el vendedor le interesaba que todos los clientes, o la mayor parte de ellos, pues se registraran como clientes nuevos dentro del sistema, ¿no? Pues, pequeñas modificaciones sobre el nombre, sobre la dirección, para contabilizarlos de esta manera. Y ahí por eso que tuvieran estos más de 300 millones de registros en su base de datos. Entonces, este era un problema grave. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo les ayudamos a solucionar esto? Pues a través de unos procesos de normalización, de optimización de la calidad de los datos de nombre, dirección, teléfono, email, etcétera, de georreferenciación, asignando coordenadas XY a todos ellos, y de localización de duplicados, un proceso de visión única de clientes, ¿no? Esto les permitió a este cliente pues, pasar de esos más de 300 millones de registros de clientes, evidentemente, a contar con 57 millones de registros únicos. Ahí estáis viendo la proporción, ¿no?, de clientes duplicados que tenían y el coste que históricamente esto le supuso, porque como decía al principio, el modelo de negocio estaba premiando unos bonos adicionales por estos clientes únicos. Clientes, como estamos viendo, no eran
tales clientes únicos, ¿no? Para evitar que esto siguiera ocurriendo a futuro, pues se incorporaron en los procesos de alta, el proceso de alta de nuevos clientes, donde entraban nuevos clientes, pues se integraron procesos de calidad de datos que permitieran que el dato ya entrara limpio y además que en tiempo real se localizara si ese registro estaba duplicado, si ese registro ya era cliente del banco en alguna otra ocasión, para evitar que este problema se siguiera replicando. Otro caso de uso interesante fue un proyecto que hicimos de inteligencia de destinatario, apoyándonos también en los procesos de calidad de datos. En esta ocasión estábamos hablando pues, de una compañía de logística con falta de eficiencia en la entrega y que necesitaba, que se encontraba con que tenía que hacer varios intentos para conseguir hacer una entrega determinada. No tenía rutas optimizadas, tenía una ineficiencia operativa bastante grande. Y sus objetivos eran aumentar el volumen de entregas a la primera, es decir, que cuando el repartidor llega a un domicilio, tratar de acertar, sabiendo que va a haber alguien en ese domicilio que va a poder entregar el producto y no tener que volver horas después, disminuir los tiempos de entrega y, por tanto, si los primeros puntos se cumplen, pues estaríamos consiguiendo una disminución de los costes de entrega. ¿Cómo se abordó este proyecto con soluciones de calidad de datos? Pues, en primer lugar, mediante un proceso de normalización, validación y geoposicionamiento de las direcciones de entrega. Bien, se normalizaron las direcciones de entrega, se validaron y se geoposicionaron, se asignó su coordenada XY, lo que permitió optimizar las rutas y maximizar los resultados del resto de acciones que se llevaron a cabo. Posteriormente lo que hicimos fue analizar el histórico de entregas. Como sabéis, en el mundo de la paquetería pues, cuenta la entrega que estoy haciendo hoy. En el pasado pues ya son entregas que ya hice, que en principio no tienen mayor uso, pero lo que hicimos aquí fue hacer un análisis de ese histórico de entregas, localizando aquellas entregas que, procedentes de diferentes orígenes, se entregaban en la misma ubicación, para conocer el comportamiento del destinatario, básicamente cuando se encuentra en casa. Es decir, analizamos las entregas y nos encontramos, por ejemplo, con un grupo de 5 entregas realizadas en el mismo hogar y se vieron sus preferencias de entrega. Resulta que traté de hacer la entrega por la mañana, no pudo ser, volví por la tarde y conseguí hacerla. Con esta segunda entrega pasó lo mismo. Inicialmente fui por la mañana a tratar de entregarla, no pudo ser, volví por la tarde y sí. Esto me permite llegar a sacar un patrón y determinar qué horarios, qué franjas son las que prefiere un determinado usuario. Con esto, esta empresa pues, consiguió generar áreas dinámicas de entrega, es decir, no solamente calcular las rutas en base a las coordenadas X y de esas entregas, sino también en base a las preferencias de entrega. Y optimizar de esta forma ese crecimiento del número de entregas que se consiguieron a la primera. Con lo cual, los costes de entrega se vieron disminuidos sustancialmente y, por tanto, el retorno de la inversión en calidad de datos pues, fue inmediato. Otro caso también interesante fue un proceso de optimización de la red de oficinas de un banco. En este caso hablamos de una gran entidad bancaria que en los últimos tiempos pues, había adquirido otras entidades bancarias más pequeñas. Y se encontró con la necesidad de optimizar su red de oficinas, pues teniendo en cuenta qué oficinas estaban canibalizando clientes, en qué zonas, a pesar de estas adquisiciones, seguían teniendo infracobertura y dónde podían tener problemas incluso con la competencia en cuanto a robo de clientes. Entonces aquí pues lo que hicimos igualmente fue normalizar y geoposicionar no solamente los datos de clientes de esa entidad bancaria, sino la red propia de oficinas y la red de oficinas de los principales bancos competidores. Con esto se localizaron clientes que podían ser canibalizados por otra oficina propia, permitiendo en algún caso pues, cerrar alguna de estas oficinas y optimizar los recursos. Y también se detectaron otras zonas, otros clientes que tenían que recorrer largas distancias para llegar a una oficina propia, con el riesgo de ser atraído, digamos, de alguna forma por la competencia por esa cercanía, ¿no? La competencia estuviera más cerca y al final fuera un fastidio ese desplazamiento.
Entonces, esto facilitó la decisión de abrir una nueva oficina pues, en las zonas donde tengo muchos clientes que no tienen una oficina actualmente cerca. Es decir, con este proceso se optimizó la red, cerrando aquellas que eran redundantes debido a estos procesos de adquisición y abriendo otras nuevas donde seguíamos sin tener cobertura. Otro caso de uso donde la calidad de datos pues, ayudó a mejorar los procesos de la compañía fue una compañía del sector distribución donde la estuvimos ayudando en el proceso de onboarding digital, ¿no? de alta digital. En este caso estamos hablando de una compañía del sector de distribución donde tenía diferentes puntos de entrada de datos. Por un lado, a través del portal de e-commerce. Cuando la gente quiere darse de alta dentro del portal, pues lo primero que hicimos fue aplicar allí procesos que permitieran, por un lado, que el dato de la dirección de entrega estuviese limpio, normalizado y validado, y por otro, validar si en esa zona esta empresa pues tenía un servicio de reparto o no. El otro punto de entrada de datos era a través del club de fidelización. Esta compañía pues tenía una tarjeta de fidelización a la hora de llevar a cabo las compras, que bueno, que para obtenerla pues había que rellenar unos datos de contacto que no siempre estaban suficientemente limpios, más teniendo en cuenta que en muchas ocasiones se rellenaban en el propio centro de compra, ¿no? Y con las carencias que en ese momento muchas veces tenemos. Y luego el otro punto de entrada de datos era a través de los créditos al consumo. Había compras que esta compañía pues, financiaba. Y también el otro punto de entrada de datos. ¿Qué necesidad había? Primero, un proceso de validación de identidad. De validar que los datos de contactabilidad que nos está entregando el usuario son correctos. Sobre todo, lógicamente, en áreas como el que es el crédito al consumo, esta necesidad era mucho mayor que en otras áreas. También necesitaban prevenir posibles temas de fraude. Y para eso, la propia validación de los datos también era un tema fundamental. Y luego, muy importante, identificar a clientes existentes. Es decir, si un cliente que sea de alta en e-commerce, pues ya es cliente del club de fidelización, saberlo. Si un cliente que está pidiendo crédito al consumo ya está por el e-commerce, pues también saberlo y conocer sus hábitos y su historial con respecto a la compañía. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hicimos aquí? Básicamente se integraron diferentes APIs de calidad de datos en los diferentes puntos de alta de clientes. Estos APIs lo que nos permitían pues, era verificar la existencia de los principales datos de contacto, verificar el documento de identidad, verificar la dirección de email, verificar el teléfono. También nos permitía validar el nombre y la dirección postal del cliente. Y por último, buscar a ese cliente nuevo, a ese cliente que estamos dando de alta en alguno de estos 3 puntos que se mencionan anteriormente, buscar en los diferentes silos de datos si ya esa persona aparece reflejado en alguno de otros. Realmente eran como 3 áreas, perfectamente, 3 áreas estancas, pero donde cuando, como decía, que vamos a dar de alta a un nuevo cliente de crédito al consumo, pues a ver si ya está en el club de fidelización, si está también en la parte de e-commerce y actuar en consecuencia. También otro caso donde los procesos de calidad de datos ayudaron a optimizar y a mejorar el negocio de una compañía, pues es el caso de una compañía aseguradora que tenía problemas a la hora de calcular con precisión la prima del seguro del hogar. Aquí, ¿cómo ayudamos a esta compañía aseguradora? Pues básicamente a través de un conocimiento exhaustivo del bien a asegurar y de su entorno, junto con un conjunto de datos de información inmobiliaria. De data center contamos con información catastral, con información de tasaciones, de avalúos, de testigos, de comparables. Todo esto pues, permitió optimizar el cálculo del valor de reposición de un bien inmueble. Es decir, lo que le aportamos a esta compañía aseguradora fue conocer el valor de reposición que tendría un bien inmueble asegurado en caso de desastre. De tal forma que el coste de la prima anual para asegurar ese bien a partir de ese momento iba a ser mucho más precisa, porque ya sabemos el valor real de reposición que tendríamos que asumir como compañía aseguradora en caso de que ocurriera, como decía, algún tipo de desastre. Entonces, aquí el
proyecto se basaba en eso, en conocer bien el domicilio, es decir, en el proceso de normalización, estandarización y codificación de esa dirección postal donde se encuentra el domicilio a asegurar, y a partir de ahí enriquecer esa información con un montón de datos inmobiliarios, tanto de la propia vivienda como del entorno, que nos permitieran calcular, como os decía, este valor de reposición. También se aplicaron procesos de calidad de datos en la optimización de una campaña de marketing para una empresa del sector automoción. En este caso nos encontramos con una compañía del sector que quiere enviar un regalo promocional a su base de clientes y potenciales con los siguientes requisitos. Bueno, el regalo promocional en cuestión era una réplica de un modelo de vehículo nuevo que iban a sacar a la venta. Entonces era entregar pues eso, una réplica. Entonces, lo que se quería era enviar un único regalo por hogar. Nos podíamos encontrar con hogares donde varios de sus miembros eran ya clientes de esta compañía y bueno, pues se podía hacer una única entrega por hogar dado el coste que tenía esta prueba. Y luego enviar el regalo solo a aquellos hogares con una probabilidad alta de compra de este nuevo modelo de vehículo. No tenía sentido pues enviarlo a clientes que por sus características socioeconómicas, por ejemplo, pues no fueran potenciales compradores. Entonces lo que se hizo, pues bueno, fue llevar a cabo un proceso de normalización de nombres, direcciones y datos de contacto, y se ejecutó un proceso de localización de unidades familiares. Es decir, hicimos un proceso para localizar a personas que podrían estar viviendo en un mismo hogar. Pues a través de que vemos que cursan apellidos, que tienen igual el resto de vía, piso, puerta, que tienen teléfonos y medios parecidos. Bueno, con diferentes técnicas de acercamiento y de aproximación, pues tratamos de localizar a estas unidades familiares, ¿no? Posteriormente se aplicaron modelos analíticos que permitían encontrar al público objetivo del nuevo vehículo, ¿no? Pues en base a eso, a condición socioeconómica, situación familiar, la edad, ¿no? Ya conocíamos el perfil que se está buscando por el tipo de vehículo que es, y lo que era buscar zonas donde tanto clientes como potenciales clientes cumplieran con esas características. De esta forma la campaña fue un éxito porque se redujo el coste, la entrega de este regalo promocional, y además se incrementó las visitas a concesionario, gente interesada, porque, como decíamos, se consiguió dar con el perfil apropiado y, por tanto, se aumentaron las ventas. Y una vez más, el retorno de la inversión, en este caso, pues me parece como algo obvio. Bien, también luego ya, por pasar a otro mundo totalmente distinto, pues se han realizado procesos de homogenización de comparables para una empresa de transacciones inmobiliarias que necesita construir e implementar una metodología específica para el cálculo de valoración de inmuebles mediante el método de comparables, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí una vez más estamos hablando de la unión de los procesos de calidad de datos aplicados a las direcciones postales junto con el estudio del territorio nacional en función de las características del mercado inmobiliario y de la tipología de viviendas. Como el caso que os comentaba anteriormente, ya se basa en analizar ese entorno a partir de una dirección dada. Entonces se generan distintos modelos analíticos que nos permiten predecir el valor de los bienes inmuebles teniendo en cuenta la homogenización de las variables de testigos, tal y como establece pues, la regulación para este método, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que tanto los datos de bienes inmuebles que queremos trabajar como el de los testigos, pues tuvieron que ser previamente normalizados y geocodificados para, en función ya de su ubicación, pues hacer todo el estudio del entorno. También, pasando a otro sector totalmente distinto, pues a través del proceso de calidad de datos hemos trabajado en la generación, la creación de certificaciones energéticas para inmuebles residenciales. En este caso hablamos de una entidad bancaria que necesita asignar la calificación energética de consumo y emisiones a los inmuebles que tienen una hipoteca con el banco. Es un banco hipotecario y necesita asignar esta certificación energética. El primer objetivo que tenía es ver cuáles de ellas pueden pasar directamente a beneficiarse de lo que llaman hipotecas verdes, ¿no? Que están subvencionadas de alguna forma debido a estas características de sostenibilidad energética. Y el segundo es ver aquellos inmuebles que
están a un paso de obtener esa calificación alta para estimar la inversión que se puede realizar, la inversión que se debe realizar para hacer las mejoras que permitan dar el salto y crecer hacia el top, hacia lo más alto de esa certificación energética. Entonces, bueno, pues aquí lo que hicimos fue integrar las diferentes fuentes de información, básicamente catastros. Se descargó toda la información oficial relativa a certificados energéticos y, muy importante, se construyeron modelos analíticos que pronosticaran la calificación de consumo y emisiones. Es decir, partiendo de la información existente de certificaciones energéticas, llegar a hacer una extrapolación a aquellos inmuebles donde no tenemos una certificación energética como tal. Esto posteriormente se hizo el cruce con la base de datos de inmuebles hipotecados del banco, lo que permitió pues, que cada una de esas viviendas hipotecadas pues, tuviera su certificación energética. Y una vez más estamos mezclando procesos de calidad de datos cruzados con información territorial, información enriquecida de inmuebles, junto con procesos analíticos que nos permiten generar esta información que no en todos los casos está disponible. Y luego, bueno, pues por último, en esta imagen un poco más compleja, este caso de uso no es tan textual, es más gráfico, pero bueno, para que veáis un poco la complejidad, ¿no? Estamos hablando de un caso de elaboración de un modelo de prospección. Básicamente, se trata de una compañía también que quiere hacer una campaña de marketing directo, ¿no? Y bueno, marketing directo, email marketing y campañas SMS. ¿Qué ocurre? Bueno, pues nos encontramos con una serie de listas, una serie de ficheros externos adquiridos, ¿vale? Para hacer esta campaña de obtención de leads. Donde lo primero, y estamos hablando de una base de datos de potenciales, donde lo primero que tenemos que hacer es descartar todos aquellos registros que no son válidos, tanto por la parte de direcciones postales, para cuando estamos hablando de que la campaña iba a ser mediante marketing directo, como excluir aquellos teléfonos y direcciones de email no válidas cuando estamos hablando de campañas de SMS o de email marketing. Entonces, lo primero, aplicar procesos de calidad de datos para excluir toda aquella información que no es válida. En segundo lugar, de duplicar estas listas, pero de duplicarlas no solo internamente, cada una de ellas y entre sí, sino también, y muy importante, hacer esa búsqueda de duplicados contra nuestra base de datos de clientes. Es decir, no podemos, en ningún caso, enviar un comunicado a un cliente como si fuera un potencial cliente y hacerle una oferta, a lo mejor incluso más interesante que la que tiene actualmente, de nuestro producto. Entonces, se realizaron procesos para eliminar tanto los duplicados existentes en las listas recibidas, en las listas que hemos adquirido para hacer este modelo de prospección, como contra nuestro fichero histórico de clientes para evitar, como os decía, tratar a un cliente como si no lo fuera. Entonces, con todo esto, pues se obtuvo un fichero limpio, un fichero optimizado, un fichero pues mucho más potente que nos permitió pues hacer estas campañas de marketing directo, de email marketing y luego ya pues gestionar todo el tema de devoluciones, respuestas, etcétera y retroalimentar el modelo. Pero aquí sobre todo es eso, cómo los procesos de calidad de datos pues, nos pueden ayudar a optimizar un proceso más o menos complejo de captación de leads a través de listas externas. Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería demostrar hoy, ¿no? Eso, que la calidad de la estrategia que hagamos pues será proporcional a la calidad de los datos que se manejen. Pues transformemos los datos en nuestra ventaja competitiva. Bueno, pues hasta aquí la ponencia sobre el tema de calidad de datos. Como os decía al principio, si tenéis alguna pregunta, por favor, pues podéis hacerla a través del chat. Sí, bueno, aquí Javier
comenta que si podemos compartir la presentación. Sí, por supuesto, la haremos llegar para que la tengáis disponible. Incluso pues, colgaremos un vídeo con el webinar. Jorge nos pregunta que después de normalizar y duplicar, ¿con qué datos podemos enriquecer un registro? Interesante. El enriquecimiento se puede llevar, se puede realizar con múltiples variables. Nuestra experiencia, pues fundamentalmente hemos trabajado con la parte del enriquecimiento a través mediante coordenadas XY, lo que hablábamos en alguno de los ejemplos, ¿no? La geolocalización de las direcciones postales, su coordenada, lo que nos va a permitir ubicarla en un mapa y hacer todo el tema de geomarketing. También se pueden enriquecer con variables que permiten segmentar la base de datos, como puede ser la sección censal, y que esto a su vez nos va a permitir enriquecer con tipologías de consumidores, es decir, poder añadir indicadores indicadores de probabilidad de que ocurra algo, indicadores de, por ejemplo, probabilidad de adquisición de una hipoteca, probabilidad de cambio de vehículo, probabilidad de cambio de seguro. Entonces, todos esos indicadores pueden ser también enriquecidos a través de los procesos previos de analítica que se realizan con los datos. ¿Qué más? Podemos enriquecer con toda la información catastral, información de viviendas, información, como hemos visto, de certificaciones energéticas, información de valores de inmuebles, de valor de reposición, de valor de venta. Cuando hablamos de datos de empresas, pues con información pues, como puede ser toda la información relativa a la empresa en cuanto a volumen de empleados, volumen de ventas, nivel de digitalización de las compañías, el sector de actividad que se dedica. Es decir, porque esto que estamos hablando no solamente es válido para datos de clientes en entornos B2C, sino también de clientes en entornos B2B y enriquecer con información de empresas. En fin, se abre un mundo de posibilidades inmenso una vez que tenemos el dato normalizado. Además, cuando tenemos una base de datos que puede ayudar a enriquecer una segunda base de datos, al normalizar lo que estamos haciendo es facilitar ese emparejamiento, con lo cual cualquier dato externo puede servir para enriquecer nuestra base de datos con estos procesos de calidad. Y nada más. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Agradeceros vuestra presencia el día de hoy y vuestro interés en la materia. Sin más que deciros, pues muchas gracias, buenos días y hasta otra. Adiós.